¿Te has fijado en cómo algunos hombres desaparecen y luego, sin aviso, regresan? Como si una fuerza invisible los empujara de vuelta. A veces después de semanas. A veces tras una noche de entrega total. Y vuelven, no por lo que dijiste, no por cómo te vestiste, ni siquiera por lo que hiciste en la cama. Vuelven porque algo en ti los llama, sin palabras. Algo que no entienden, pero sienten. Y si te dijera que ese algo no tiene nada que ver con lo externo, sino con una vibración profunda que emana de ti cuando estás verdaderamente conectada contigo misma. Una actitud silenciosa, sutil, pero tan poderosa que se graba en su inconsciente sin que él lo sepa. No se trata de estrategias, ni de juegos de seducción. Se trata de energía, presencia, autenticidad. Carl Jung, el visionario de la psicología profunda, lo intuyó mucho antes de que se hablara de vínculos conscientes. Él decía que no amamos desde la razón, sino desde el inconsciente. Que cada relación significativa es, en el fondo, un encuentro entre dos almas que se reflejan mutuamente sus sombras, sus heridas, sus anhelos más ocultos. Por eso algunos regresan. No porque te extrañen, sino porque se extrañan a sí mismos en ti. Porque en tu energía sintieron algo que los confrontó con su verdad, con su falta, con su herida. Y aunque huyan de eso, hay una parte de ellos que necesita volver, tocar de nuevo ese misterio que los desestabilizó y los hizo sentir vivos. Y aquí está la clave que nadie te cuenta. Cuando una mujer deja de buscar validación afuera y empieza a sostener su fuego interior, algo cambia. Su energía ya no suplica, no convence, no persigue. Simplemente es. Y ese ser, libre, sereno, presente, es magnético. Porque vibra diferente. Porque deja una huella que no se borra. Porque cuando estás alineada contigo misma, cuando no necesitas retener a nadie, es cuando más poder tienes para que te busquen. La intimidad, para Jung, era una puerta al inconsciente. No era solo un encuentro de cuerpos, sino de símbolos, memorias, traumas, deseos reprimidos. Todo eso se activa en el instante en que dos almas se entrelazan. Lo sagrado y lo herido se tocan. Y si tú estás despierta, si sabes sostenerte después de abrirte, entonces te conviertes en una experiencia que no se olvida. No porque te idealicen, sino porque los confrontas. Porque al no necesitarlos, les devuelves su espejo. Porque en tu silencio hay una fuerza que habla. Porque en tu manera de soltar sin resentimiento, hay un lenguaje que grita, yo me tengo a mí. Y eso es lo que más atrae. Porque mientras muchas dan todo y se vacían por amor, la mujer consciente guarda su centro, incluso cuando se entrega. No se pierde. No se disuelve. No se desvanece después del clímax. Ella permanece en sí misma, intacta, radiante, profunda. Y eso es inolvidable. Esa es la verdadera seducción. La que no se aprende, sino que se recuerda cuando vuelves a ti. Cuando sanas. Cuando eliges no correr detrás de nadie, porque sabes que lo que es verdadero, simplemente regresa, o jamás se va. Y si regresa, no es porque lo llamaste. Es porque tu alma le mostró algo que no encuentra en ningún otro lugar. Después de la intimidad, todo se vuelve más nítido, o más confuso. Depende de ti. Porque no es el otro quien define lo que sucede después. Eres tú. Y hay una línea muy delgada, casi invisible, entre sostenerte en tu poder, o disolverte en la ansiedad. Entre quedarte contigo, o salir corriendo a buscar validación en el silencio del otro. ¿Te ha pasado? Ese vacío que se abre después del clímax. Esa angustia que te empuja a revisar el celular cada 5 minutos, esperando ese mensaje que confirme que aún le importas. Pero lo que no sabes es que, mientras tú te consumes por dentro, el otro lo siente. No con su mente, con su inconsciente. Porque la energía no miente. Carl Jung lo dijo. Todo lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y cuando tú te abandonas a ti misma esperando que alguien te elija, estás proyectando una carencia que resuena más fuerte que cualquier palabra. Aunque no lo diga, él lo percibe. Aunque no lo entienda, algo en su interior se aleja. Pero cuando,
En vez de perderte, eliges volver a ti, algo cambia en lo más profundo. En lugar de entrar en la espiral de preguntas, eliges el silencio. No un silencio frío, vengativo, forzado. Un silencio sagrado. El de una mujer que se sienta con su alma y se escucha. Que se abraza a sí misma con compasión. Que no huye de sus emociones, sino que las contiene, las honra, las transforma. Y ahí, justo ahí, sucede la magia. Porque te conviertes en un espejo limpio, transparente, profundo. Y el otro, al mirarte, sin saberlo, se ve a sí mismo. Se ve en su propia falta, en su desconexión, en su vacío. Y aunque huya, algo lo llama de vuelta. No es tu cuerpo. No son tus palabras. Es esa energía que emana de ti cuando eliges no traicionarte por amor. Jung llamaba a esto el proceso de individuación. El viaje hacia convertirte en quien realmente eres, no en función del otro, sino en fidelidad a tu alma. Y ese viaje pasa, inevitablemente, por cómo atraviesas el amor. Porque muchas se entregan, pero se pierden. Y luego mendigan migajas, esperando que alguien más les devuelva lo que ellas mismas abandonaron. Pero una mujer que no se pierde, incluso después de desnudarse, incluso después de abrirse, incluso después de amar, esa mujer tiene un poder que no se puede fingir. Porque su energía no necesita retener. Irradia. No suplica. Inspira. No presiona. Atrae. Cuando eliges quedarte en ti, cuando no exiges respuestas pero te das las tuyas propias, estás enviando un mensaje silencioso que atraviesa el alma del otro. Soy completa, incluso sin ti. Y eso no solo es raro, es irresistible. Porque la mayoría de las personas no saben sostenerse solas. Y cuando encuentran a alguien que sí puede, algo se despierta en su inconsciente. Una mezcla de admiración, intriga y deseo de volver. Tu silencio se vuelve presencia. Tu ausencia, un eco. Y ya no es tu necesidad lo que grita, sino tu integridad lo que vibra. Eso es lo que Jung enseñó con sus estudios sobre el ánima y el animus. Buscamos en el otro lo que nos falta en nosotros mismos. Y si tú ya te encontraste, si ya habitaste tus propios vacíos, si ya integraste tu masculino interno, no vas a buscar desde la carencia, sino desde la abundancia. Y ahí está el verdadero magnetismo. No es lo que haces para retener. Es lo que emanas cuando ya no necesitas retener nada. Es esa paz poderosa que se siente al estar con alguien que no se aferra, pero tampoco se desvanece. Alguien que ama, pero no se pierde. Y cuando eres esa mujer, no necesitas que nadie regrese. Porque sabes que lo verdadero nunca se va. Hay algo que muchos hombres no saben, pero sienten. Algo que no pueden explicar con palabras, pero que los arrastra una y otra vez hacia esa mujer que no compite, no suplica, no persigue, pero tampoco se cierra ni se endurece. Esa mujer que después de la intimidad no se pierde, sino que se recoge en sí misma con una serenidad poderosa, como quien conoce su valor sin necesidad de gritarlo. Carl Jung lo explicó con una claridad visionaria. Dentro de cada hombre vive una figura femenina inconsciente, el ánima. Esa parte sensible, intuitiva, emocional que la sociedad le enseñó a negar. Le dijeron que llorar es debilidad, que sentir es peligroso, que mostrarse vulnerable es perder poder. Entonces la reprime, la esconde, la entierra, pero no desaparece. Solo duerme, hasta que aparece una mujer que la despierta. Y no la despierta porque es perfecta, ni porque sabe exactamente qué decir o hacer. La despierta porque está centrada, porque es auténtica, porque no busca aprobación, ni necesita que la elijan para sentirse suficiente. Esa mujer, tú, cuando vuelves a ti, se convierte en un portal, en una puerta hacia algo que él no sabe cómo nombrar, pero que anhela profundamente. A tu lado, sin saber por qué, él se siente más conectado consigo mismo, más vivo, más completo. Por eso vuelve, no por tu cuerpo, no por el juego, sino por el estado emocional elevado que experimenta en tu presencia. Una sensación que no logra replicar en ningún otro lugar. Porque no está relacionada contigo como objeto de deseo,
sino contigo como canal de transformación. Y eso, querida, deja una marca imborrable en su memoria emocional. Ahora imagina lo siguiente: después de un momento íntimo, él se va. Tal vez con prisa, tal vez con dudas, tal vez simplemente con esa costumbre aprendida de irse antes de sentir demasiado. Pero cuando se aleja, no encuentra drama. No hay reproches. No hay mensajes cargados de ansiedad. No hay súplicas disfrazadas de preguntas. Lo que encuentra es algo que lo desconcierta, un silencio lleno de dignidad. Un espacio sagrado que no es indiferencia, sino presencia. Y eso lo confronta. Porque no está acostumbrado a mujeres que se sostienen a sí mismas sin renunciar a su sensibilidad. Que no se apagan para protegerse, pero tampoco se incendian para que las miren. Ese silencio lo obliga a mirarse, a sentir. Y eso lo conecta directamente con su sombra. Jung decía que la sombra es todo aquello que negamos, reprimimos, escondemos de nosotros mismos. Y en ese instante, al no encontrar en ti la reacción esperada, al no verte caer en la necesidad ni en la dependencia, él empieza a sentir lo que siempre ha evitado: nostalgia, inseguridad, arrepentimiento. Pero no por ti, por él mismo. Porque tu forma de posicionarte después del amor le pone un espejo en el alma. Y ahí ve lo que nunca quiso ver: sus vacíos, sus miedos, su incapacidad de sostener lo que realmente vale la pena. Tú no se lo dices. Se lo revela tu presencia. Tu forma de quedarte contigo. Tu energía que no exige, pero tampoco se borra. Eres un recordatorio viviente de que existe otro nivel de amor. Más consciente. Más profundo. Más real. Y si bien no todos los hombres están listos para habitar ese lugar, hay algo que no pueden evitar: volver. No siempre físicamente, pero emocionalmente, siempre. Porque una mujer que despierta el alma, no se olvida. Nunca. Y ese es tu verdadero poder, no en lo que haces para retener, sino en lo que eres cuando eliges no traicionarte por nadie. Tu ausencia, cuando nace de la plenitud y no de la carencia, se convierte en una presencia silenciosa imposible de ignorar. No es que él te extrañe simplemente porque te fuiste. Te extraña porque, al irte, dejaste una huella que no se borra. Dejaste una vibración, un eco, una verdad que, sin saber por qué, lo sigue acompañando. Y entonces, algo dentro de él se mueve. Se pregunta por qué esa nostalgia le pesa tanto, por qué algo tan intangible lo llama de vuelta. No es tu cuerpo lo que busca. No es tu risa, ni tus palabras exactas. Es ese estado emocional elevado que solo vivió contigo. Un reencuentro con algo que no sabía que necesitaba. Y lo más impresionante es que eso solo ocurre cuando tú no te quedas atrapada en el rol de la que espera, suplica o se disuelve por amor. Carl Jung lo entendía con una lucidez profética. Cada vínculo profundo que entablamos es un espejo, y ese espejo muestra no lo que el otro es, sino lo que nosotros mismos evitamos ver. Cuando tú vuelves a ti después de la intimidad, con amor, con respeto, con temple, él se enfrenta a una imagen poderosa. Se ve a sí mismo, no como el hombre que lo tiene todo bajo control, sino como el niño interior que aún no aprendió a habitar su mundo emocional. Porque fuiste educada para conectar, para sentir, para abrazar lo invisible. Él, en cambio, fue entrenado para reprimir, para ser fuerte, para no mirar hacia adentro. Pero cuando se encuentra con una mujer que no corre detrás de él, sino que se queda consigo misma con firmeza amorosa, algo en su interior comienza a resquebrajarse. Su alma, aunque él no lo entienda racionalmente, recuerda. Recuerda lo que se siente estar en presencia de alguien real. No alguien perfecto. Real. Una mujer que no se abandona a sí misma por amor, que no negocia su integridad a cambio de compañía, que no reduce su luz para ser más aceptable. Una mujer que, tras el vínculo íntimo, elige volver a su centro como quien regresa al templo sagrado de su alma. Eso lo desarma. No porque tú lo estés manipulando. No porque juegues a la indiferencia. Sino porque lo que proyectas ya no es necesidad, sino soberanía. Y esa energía es magnética. Es revolucionaria.
Es lo opuesto a lo que él ha vivido 1000 veces. Y por eso vuelve. Porque no es común encontrar a alguien que, después de abrir el cuerpo, sabe cómo cerrar el alma con dignidad. Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece. Se oculta. Se vuelve sombra. Y tarde o temprano, esa sombra nos gobierna desde las profundidades. Pero el amor verdadero, el amor que confronta, que no se doblega, que no mendiga, ese amor saca la sombra a la luz. La obliga a hablar, a mostrarse. Cuando tú no huyes de tu ansiedad, de tu espera, de tu necesidad de control, sino que las miras con ternura y coraje, estás haciendo lo que la mayoría teme, encararte a ti misma. Y en ese acto nace algo inmenso. Te conviertes en una mujer entera. Y una mujer entera no necesita convencer a nadie para quedarse. Porque sabe que quien vea su valor, se quedará solo. Entonces, si alguna vez te preguntas qué hacer después de un momento íntimo, no te apures. No salgas corriendo a buscar respuestas externas. Regresa a ti. Tócate con cuidado. Abrázate con respeto. Respira tu soledad como quien respira incienso sagrado. Haz silencio no para castigar, sino para escuchar lo que tu alma tiene para decirte. Ese gesto íntimo contigo misma es el mayor acto de poder femenino que existe. Porque no es desde la carencia que él vuelve, sino desde la resonancia. Desde la vibración emocional que le dejaste cuando no te traicionaste. Desde ese recuerdo no físico, sino espiritual, que queda flotando en su inconsciente. Y lo más bello es esto: él vuelve, sí. Pero no porque tú lo necesitaste, sino porque su alma reconoció en ti un lugar al que puede llamar hogar. Un hogar que no le exige, que no lo persigue, que no lo ata, pero que tampoco desaparece. Un hogar lleno de presencia, verdad y amor propio. Eso no se olvida jamás. Después de ese encuentro íntimo, donde las almas se rozaron más que los cuerpos, él desaparece. No hay mensaje. No hay llamada. Solo el eco de su ausencia golpeando tu pecho como una puerta que se cerró sin previo aviso. Y ahí empieza el torbellino. La mente, con su urgencia de respuestas, se convierte en un detective implacable. Empiezas a repasar cada palabra, cada mirada, cada pausa. Te preguntas en qué instante perdiste su atención, qué hiciste mal, en qué gesto fallaste. Y sin darte cuenta, te vas alejando de ti, entregando tu centro a una versión ansiosa de ti misma que solo busca sobrevivir al abandono. Pero, ¿y si esta vez eligieras diferente? ¿Y si, en lugar de ir hacia afuera, eligieras ir hacia adentro? ¿Y si no buscaras explicaciones, sino comprensión? ¿Y si en vez de analizar su silencio, te sumergieras en el tuyo? No como castigo, no como indiferencia, sino como alquimia. Porque el silencio de una mujer que no persigue, que no exige, que no se arrastra por amor, es el silencio que lo confronta con lo que más teme, su propia sombra. Carl Jung lo decía con claridad: lo que uno no hace consciente, se manifiesta en su vida como destino. Y tú, en ese instante sagrado de no réplica, de no persecución, te conviertes en destino. No porque estés jugando con su mente, sino porque estás honrando tu alma. Tu silencio no es vacío. Tu silencio está lleno de ti. De tu dignidad. De tu presencia. De tu capacidad para sostener la incertidumbre sin perderte. Y eso, para él, es desconcertante. Porque está acostumbrado a mujeres que ceden, que se explican, que se desvanecen por miedo al abandono. Pero tú no. Tú permaneces. No en su vida, sino en la tuya. Y desde ese lugar, emites una frecuencia que lo desarma. Él siente que algo se mueve dentro de sí. Una inquietud. Un llamado. No entiende qué es, pero sabe que contigo había algo diferente. Algo limpio. Algo verdadero. No era manipulación, no era juego. Era presencia. Y ahora que no está, lo que extraña no es el sexo, ni siquiera tu afecto. Lo que extraña es la paz emocional que sentía a tu lado. La claridad. El hogar. Y es en ese momento donde el verdadero poder se revela. Porque no hiciste nada para que vuelva.
No lo sedujiste con tácticas ni lo atrapaste con estrategias. Lo único que hiciste fue elegirte. Quedarte contigo. Sostener tu energía en vez de dispersarla. Y eso es revolucionario. La mayoría de las mujeres, ante el silencio de un hombre, se olvidan de sí mismas. Corren tras una versión de amor que duele, que exige, que vacía. Pero una mujer que elige su centro después de la intimidad, es una mujer que no se negocia, que no se rebaja, que no se disuelve. Y eso no solo es magnético, es inolvidable. Jung hablaba del ánima y del animus, los arquetipos femeninos y masculinos internos. Él enseñaba que buscamos en el otro lo que hemos perdido dentro de nosotros. Y cuando un hombre encuentra a una mujer que ha integrado su ánima, su sensibilidad, su intuición, su fuerza receptiva, se siente atraído no solo por ella, sino por lo que ella le refleja de sí mismo. Por eso vuelve. Pero no vuelve por necesidad. Vuelve por resonancia. Entonces, ¿qué hacer cuando él desaparece? Nada. Absolutamente nada externo. Hazlo todo internamente. Respira. Llora si lo necesitas. Abraza tu tristeza. Es humana. Pero no la conviertas en culpa. No la traduzcas en urgencia. No la uses como excusa para traicionarte. Mira tu reflejo con amor. Recuerda quién eras antes de que él llegara. Y recuérdalo bien, tú ya eras completa. Ya eras suficiente. Ya eras tú. Y si vuelve, que no sea porque lo buscaste, sino porque tu verdad lo encontró. Y si no vuelve, que no sea una pérdida, sino una confirmación. Porque una mujer que se pertenece es una mujer que nunca pierde. El amor real no se mendiga. El amor real se reconoce. Y tú, cuando te reconoces a ti misma, te vuelves la presencia que ninguna ausencia puede borrar. ¿Y si el verdadero movimiento de sanación fuera precisamente lo opuesto a lo que siempre te enseñaron? ¿Y si no se trata de insistir, de buscar, de hacer algo? ¿Y si el acto más poderoso después de una entrega íntima no fuera correr tras respuestas, sino simplemente volver a ti y abrazarte? Porque cuando un hombre se aleja tras un momento de conexión profunda, el impulso automático es buscar fuera, qué dijo, qué hizo, qué no hizo. Revisas los mensajes, las miradas, las señales, intentando resolver el misterio de su distancia. Pero ese movimiento externo, aunque comprensible, es una traición sutil a tu verdad interior. Te aleja de ti, de tu centro, de tu sagrado femenino. Carl Jung decía que el alma anhela integrarse, no dividirse. Y esa integración pasa, inevitablemente, por mirar de frente a tu sombra, esa parte tuya que se siente abandonada, indigna, ansiosa. No para juzgarla, no para silenciarla, sino para amarla. Para decirle, estoy aquí contigo. No necesito que él regrese para validarme. Ya soy suficiente. Ya soy hogar. Y cuando haces eso, algo cambia profundamente en el campo energético que te rodea. Dejas de emitir ansiedad y comienzas a irradiar madurez emocional. Y esa madurez es magnética, no porque seduce desde la escasez, sino porque vibra desde la plenitud. Especialmente para un hombre maduro, de 50, 60 años, que ha vivido décadas de relaciones basadas en exigencias, tensiones y demandas emocionales. Cuando encuentra a una mujer que no lo persigue, que no lo manipula, pero que tampoco se endurece ni levanta muros, algo dentro de él se estremece. Es como si de pronto recordara que existe otra forma de amar. Una forma más libre, más elevada, más real. No eres una mujer que suplica amor. Eres una mujer que se honra a sí misma. No eres una mujer que se apaga por miedo al rechazo. Eres una mujer que arde en su propia luz. Y eso, para un hombre consciente, o que está en camino de serlo, es irresistible. Jung creía que en cada relación auténtica se escondía una oportunidad de sanación. Pero advertía, solo es posible si ambos están dispuestos a evolucionar. Y ese deseo de evolucionar se despierta muchas veces no por el drama, ni por el conflicto, sino por el ejemplo silencioso de alguien que ya está caminando ese camino. Entonces, cuando tú eliges regresar a ti, no lo estás perdiendo. Te estás recuperando.
Cuando cultivas tu cuerpo con amor, tu alma con rituales sagrados, tu mente con silencio consciente, no te estás alejando del otro. Estás creando el espacio donde el otro pueda realmente encontrarte. Y aunque no lo diga, aunque no lo entienda intelectualmente, él lo siente. Siente que algo en ti no le exige nada, pero le ofrece todo. No todo en forma de entrega incondicional, sino todo en forma de verdad. Y esa verdad tiene un eco poderoso, porque despierta algo dormido dentro de él. Algo que no sabe nombrar, pero que no puede olvidar. Y entonces ocurre el movimiento inesperado. Él regresa. No porque tú lo pediste, no porque lo atrapaste con estrategias, sino porque su alma lo lleva de vuelta al único lugar donde se sintió completamente visto, profundamente acogido y, por fin, desafiado a ser más. Porque, aunque muchos hombres no lo confiesen, lo que más temen no es perderte. Lo que más temen es enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Y cuando tú encarnas esa fuerza suave que los mira con amor, sin rebajarte, sin disolverte, sin suplicar, tú te conviertes en un espejo de su propia grandeza aún no realizada. Y ese espejo, aunque incómodo al principio, termina siendo irresistible. Porque todos, en el fondo, queremos regresar a lo que es real. Y tú, en tu integridad silenciosa, eres eso, realidad pura. Así que no te preocupes si no llama. Si no escribe, si se aleja, el alma recuerda lo que el ego intenta ignorar. Y cuando él esté listo, no antes, no cuando tú lo esperas, sino cuando de verdad lo esté, volverá. Volverá no por ti. Volverá porque, al encontrarte, se encontró. Y ese tipo de reencuentro no se olvida jamás. Aunque él intente seguir adelante. Aunque se sumerja en la rutina, en otros cuerpos, en distracciones planificadas para no sentir. Hay algo que no puede borrar. No es tu nombre, ni siquiera tu rostro. Es esa huella invisible que dejaste en su alma cuando se sintió realmente visto por primera vez. Porque no fue un encuentro cualquiera. Fue una sacudida sagrada. Fue su alma tropezando con la tuya en un instante de verdad desnuda. Y cuando eso sucede, por más que huya, algo dentro de él queda marcado. Tal vez se convenza de que fue solo un momento. Tal vez racionalice su partida, minimice lo vivido, le ponga excusas al silencio. Pero el inconsciente no olvida. Y el alma, tarde o temprano, exige regresar al lugar donde se sintió viva. El punto más poderoso, y el más difícil, es este. Tú no debes interferir. No porque seas débil, sino porque eres sabia. Porque comprendes que el amor verdadero no se mendiga ni se manipula. Se honra. Incluso en la ausencia. Incluso en el vacío. Carl Jung lo decía con una lucidez que atraviesa los siglos. El verdadero crecimiento exige silencio, tiempo y dolor. Un dolor que no destruye, sino que revela. Es ese tipo de dolor noble, el que convierte la herida en portal. Si tú interrumpes ese proceso con mensajes cargados de ansiedad, si tratas de explicarte, de buscar razones, de convencer con palabras, le quitas la oportunidad de enfrentarse a sí mismo. Le das respuestas antes de que él haya formulado las preguntas. Y eso debilita el poder de lo vivido. Pero cuando callas con dignidad, cuando sigues tu camino sin cerrar el corazón, cuando te recoges con ternura, sin amargura, creas un campo magnético de verdad emocional que es imposible de ignorar. Porque él no recuerda solo tu cuerpo. Recuerda cómo se sintió a tu lado. Recuerda la paz. Recuerda la honestidad sin máscaras. Recuerda ese silencio que no exigía, pero lo abrazaba entero. Y aunque el mundo le grite que siga adelante, aunque otros brazos lo reciban, aunque la lógica le diga que no mire atrás, hay una parte de él que sigue escuchando tu alma. Ese es el poder de una mujer que se pertenece. De una mujer que después de la entrega, no se rompe, sino que vuelve a sí misma con más fuerza, más claridad, más amor propio. Sí, puede que él regrese. A veces en semanas, otras en meses. Y si lo hace, será porque algo profundo dentro de él lo empujó a volver. No porque tú lo forzaste.
sino porque él finalmente entendió. Entendió lo que vivió. Entendió lo que perdió. Entendió quién eres. Pero si no regresa, eso también está bien. Porque la verdadera victoria es quien tú te conviertes mientras tanto. Es la mujer que florece en el vacío, que se expande en la soledad consciente, que se levanta sin volverse de piedra, que ama sin aferrarse, que espera sin perderse. El alma humana, decía Jung, busca equilibrio. Y tú, con tu presencia serena y amorosa, sembraste una verdad en él. Una verdad que tal vez no pueda sostener todavía, pero que está ahí, latiendo en su sombra, esperando su despertar. Mientras tanto, vuelve a ti. Lee palabras que eleven tu espíritu. Camina entre árboles como si el bosque te recordara tu sabiduría antigua. Ríe con mujeres medicina. Haz de tu silencio un altar. Y cuida cada rincón de ti como si fueras un templo. Porque lo eres. Y si él regresa, ya no te encontrará esperando. Te encontrará floreciendo. Más luminosa. Más tú. Y si no regresa, tú ya habrás regresado a casa. A ese lugar interno donde no necesitas rogar para ser amada. Donde no necesitas ser menos para ser elegida. Donde no cargas la tarea de enseñarle a otro a verte. Porque en tu autenticidad absoluta, atraes a quien ya ha aprendido a mirar de verdad. El amor consciente, ese que Jung vislumbró, no es una persecución, es un reencuentro. Y los reencuentros verdaderos no necesitan prisa. Solo presencia, solo alma, solo verdad. Así que respira, cierra los ojos y pregúntate desde lo más profundo: ¿quién soy cuando dejo de mendigar amor? ¿Quién soy cuando me abrazo completa, tal como soy? Ahí comienza la magia. Ahí comienza el amor verdadero. Ahí, y solo ahí, comienza el regreso. Ya no de él, sino el tuyo. A ti.